Está con nosotros Enrique Pasquel. El interés de Petroperú por adquirir los grifos de Repsol, que según el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, pues va a proceder, está preocupándole a la gente que tiene las cosas claras. Y nuestro columnista Enrique Pasquel tiene las cosas claras. ¿Es constitucional? ¿Es legal que el Estado peruano invierta en una actividad que no sea la educación, la seguridad, la salud? Enrique. Hola Cecilia, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Es pues un despropósito, ¿no?, lo que está sucediendo. O sea, como tú has dicho, Petroperú quiere comprarle a Repsol sus grifos, ¿no? Y Petroperú, como tú sabes, lo que hace hoy en día es básicamente actividad de refinación, ¿no? Pero en este gobierno les ha dado la idea de que Petroperú se tiene que meter en todos los negocios que tengan que ver con petróleo, ¿no? Entonces Petroperú ya tenía 400 grifos que no son de propiedad de Petroperú y que no son manejados por Petroperú. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en la carretera un grifo que dice Petroperú, no es de Petroperú, no es ni de propiedad de Petroperú, ni es tampoco manejado por Petroperú. Petroperú lo que da es la franquicia, no presta la marca para esto y cobra por usar la marca. No es que Petroperú tenga experiencia gestionando grifos. Pero bueno, ahora se les ha ocurrido que quieren meterse a gestionar grifos directamente comprando los grifos de Repsol, ¿no? Y básicamente lo primero que están haciendo es sentándose en la Constitución, porque la Constitución prohíbe que Petroperú se meta a realizar esa actividad. La Constitución es bien clara. Dice, el Estado no puede meterse a hacer actividad empresarial más que en aquellos supuestos en los cuales su actividad es subsidiaria. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe ningún privado interesado en realizar la actividad. ¿Y por qué dice esto? O sea, ¿es un capricho de los que escribieron la Constitución? No, no es un capricho. Esto tiene una razón de ser bien importante. Y es que el Estado tiene recursos escasos, el Estado tiene recursos limitados, más aún un país en vías de desarrollo como el nuestro, ¿no? Tiene pocos recursos. Entonces, si un privado ya está prestando un servicio, el costo de que el Estado se meta ahí va a ser meterse en una actividad que alguien ya está haciendo y dejar pasar la oportunidad de, por ejemplo, construir escuelas o construir postas. Cuando el gobierno nos dice, yo voy a comprar un grifo, tenemos que ser bien conscientes que lo que está diciendo es que por cada grifo que se compre van a dejar de existir postas o van a dejar de existir escuelas o van a dejar de existir comisarías, que son cosas que sí debería hacer el Estado, ¿no? ¿Por qué el Estado se debería meter a comprar y gestionar grifos, ¿no?, cuando no cumple con sus funciones reales, verdaderas e importantes primero, ¿no? ¿Por qué meterse a este negocio que ya lo prestan los privados, ¿no? ¿Y por qué dejar pasar la oportunidad, pues, de construir grifos, postas, carreteras, comisarías, etcétera? ¿Por qué? Digamos, ¿qué está pasando? ¿Por dónde se está escapando el agua? ¿Por dónde dónde está la grieta? Es decir, necesitamos ponernos al día en infraestructura, tenemos serísimos problemas con la educación en el país y no solamente tiene que ver con la falta de recursos, ¿no es cierto? Hay recursos en muchos casos y sin embargo la educación no llega. Y tenemos problemas con la administración de la salud. De acuerdo. Entonces, ¿por dónde es que empiezan a llegar estos aires que les dejan estas pretensiones a funcionarios del Estado que lo que están queriendo en realidad es ser gerentes de una empresa donde no les van a medir sus capacidades? Exacto. O sea, mira, para empezar, si realmente ellos fueran unos estupendos gerentes petroleros, estarían perdiendo plata, pues, trabajando en el Estado, estarían en el sector privado. Si ellos realmente fueran tan buenos haciendo estos negocios, estarían haciendo dinero en el sector privado, no estarían metidos en el Estado, ¿no? Lo que pasa es que acá, por un lado, este gobierno, si bien maneja las cosas en materia económica de manera relativamente ordenada, ¿no? Lo que es cierto es que ha venido con un ímpetu por volver a relanzar la empresa pública desordenada, ¿no? Entonces, por un lado hay, si quieres, la idea de que hoy hay que sacar adelante la empresa pública, olvidándose todos los problemas que ha traído la empresa pública a este país en el pasado. Pero ¿Para además, qué? Para darle trabajo a un sector de su gente, para proteger económicamente a sus funcionarios, a sus adeptos. ¿Para qué? Claro, vaya uno a saber. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es la razón?
Claro, porque mira, una posibilidad es que, claro, hay algunos de ese tipo de intereses, ¿no? O sea, pensemos en la historia de Petroperú. O sea, Petroperú en gobiernos pasados ha servido para emplear copartidarios. Acuérdate que de la Caja de Petroperú también en alguna oportunidad se pagaban los salarios del equipo de asesores de la primera dama. De Elian Carp. Me acuerdo, Claro, ¿no? claro que sí. En la época de Montesinos, Petroperú fue la caja chica Era su caja de Montesinos, ¿no? Acuérdate del caso de los Petroaudios y cómo es que renuncia el presidente de la institución a raíz de esos actos de corrupción. O sea, las posibilidades son miles, pero todas son malas, ¿no? Y O ahora... sea, siempre es el petróleo maldito. Sí, y ahora aparece otra posibilidad. Mira, ha salido el gobierno diciendo, bueno, esta vez para la compra de los grifos de Repsol vamos a aliarnos con un privado, tratando un poco de vender la idea de que, oye, va a haber un privado metido, entonces la cosa no va a ser tan mala. Pero lo que uno tiene que preguntarse, porque la verdad es que en estas cosas hay que pensar mal, es ¿por qué le interesaría a un privado asociarse con Petroperú? Por la experiencia de Petroperú, como propietario de grifos no va a ser porque, como te contaba, Petroperú no es propietario de grifos. Petroperú simplemente pone la marca, es un franquiciador, pero él no es propietario de ningún grifo ni tampoco opera los grifos. ¿Será porque Petroperú es una empresa pues ágil, eficiente? No, porque Petroperú, como toda empresa pública, tiene que pasar pues por decisiones burocráticas y por decisiones políticas, ¿no? Al contrario, es un estorbo en ese sentido. Entonces, ¿por qué le puede convenir a un privado meterse con una empresa estatal? Bueno, la primera posibilidad es pues porque cuando estás metido con la empresa estatal, tú sabes que la empresa estatal siempre tiene el bolsillo del contribuyente al cual meter mano, ¿no? Te pongo tres ejemplos más o menos recientes. O sea, vas a tener un socio mano rota. Exacto, exacto. Qué conveniente. Exacto, ¿no? Entonces, claro, ¿qué privado no va a querer entrar con un socio que tiene pues arcas infinitas, ¿no? Y donde él no va a tener que jugarse su propia plata, sino se va a jugar la plata de todos los peruanos, ¿no? O sea, qué fácil manera de hacer negocios. Y te pongo tres ejemplos. Mira, solo en el 2006 se olvidó de pagar impuestos. ¿Ya? Se olvidó de pagar impuestos y, sí, exacto. Y después resulta que no tenía plata para pagar 3.000 millones de soles en tributos. ¿Quiénes le pagamos los impuestos? Todos los peruanos. Porque el gobierno dijo, ok, subsídese a CEDAPAL, que se le dé con plata del fisco, con plata que ponemos todos los contribuyentes, que se le den los recursos a CEDAPAL. Solo hace unos meses se le acaba de dar 300 millones de dólares, el equivalente a 300 millones de dólares a ENAPU. ¿Por qué? Porque ENAPU es gestionada de manera tan ineficiente que no puede pagarle las pensiones a sus pensionistas, ¿ya? Y claro, ¿qué sucede cuando estas empresas públicas caen en esos casos espantosos de ineficiencia? El Estado va y les regala plata. O el mismo Petroperú. El Congreso acaba de aprobar una ley para darle 1.056 millones de soles a Petroperú para que se meta en el proyecto de un polo petroquímico. Y si tú ves el proyecto de ley, no hay una sola línea del análisis de los costos y los beneficios que va a traer eso. Entonces, nada, simplemente le lanzaron 1.056 millones de soles al aire a Petroperú, porque así funcionan las empresas públicas. O sea, el Estado le regala todo el tiempo. Y es plata dinero, que se pierde y que nadie fiscaliza. y que es de todos nosotros, Pero ¿no? es nuestra. Exacto, entonces claro. Y más que nuestra, es de los niños que no tienen escuela, es de las personas que no tienen seguro de salud. De acuerdo. Es de esas personas, de esos peruanos, de los peruanos que menos tienen. Sí, exacto. Esa es la plata que estos se revientan. Sí, de acuerdo, ¿no? Entonces, claro, o sea, ¿por qué a un privado le puede interesar aliarse contra Petroperú? Porque también le va a poder meter plata, porque le va a poder meter mano a ese dinero, ¿no? La otra posibilidad también es pues porque cuando tú estás con una empresa estatal, el Estado, que debería fiscalizar y controlar que las empresas no violen la ley, te empieza a tratar con guantes de seda, ¿no? Pongamos un ejemplo, el caso de la Comisión de Represión de la Competencia Desleal en Indecopi. Entre el 2006 y el 2011 ha iniciado 598 procedimientos de oficio, es decir, por su propia decisión, sin que nadie se los pida, en contra de empresas, fiscalizando la comisión de infracciones a la ley de competencia desleal. Tú revisas y prácticamente no hay ninguno contra una empresa estatal. ¿Qué sucede? Son unas santas, nunca violan la ley de competencia desleal. Para empezar, ahí está Petroperú, ¿no? Que es una empresa que no debería existir. Están todas las empresas públicas que no son subsidiarias y que no deberían existir. ¿Acaso esta comisión toca a estas empresas? No, las deja existir libremente. ¿Por qué? Porque cuando se trata de empresas estatales, los organismos públicos tienen miedo de meterse con ellas. Porque si se meten con ellas, viene la llamada de arriba y los pueden sacar de sus puestos a los funcionarios, ¿no? O le dicen, oye, ¿sabes qué? Cambias las cosas o te vas, o te recorto el presupuesto, o yo qué sé. Entonces, a las empresas públicas las tratan con guantes de seda. Por ejemplo, CEDAPAL
es una de las principales contaminadoras de este país. Cuando contamina una minera, todo el mundo se lo ve encima. Cuando contamina Sedapal, no pasa nada. ¿Por qué? Porque es empresa estatal y el Estado trata con guantes de seda a sus propias empresas. Entonces, claro, el privado también se alía, el privado que quiera aliarse para esta compra, lo hace también pues porque sabe que una vez que está aliado con el Estado, no lo van a fiscalizar como deberían. No es lo que siempre sucede. Entonces, cuando el gobierno sale a decir, vamos a aliarnos con un privado, tenemos que sospechar y tenemos que ponernos a pensar realmente, ¿pero por qué te estás aliando con un privado? Y es porque el privado, claro, va a sacar pues todos estos privilegios que no tenemos el resto de peruanos de esa asociación. No, además, hay ejemplos muy claros, ¿no es cierto? Se sostiene el chavismo en base a PDVSA. Claro, por supuesto. Y es muy peligroso que los ciudadanos no prestemos atención en temas como este, porque estaríamos permitiendo espacios de tentación. De acuerdo. De tremenda tentación. PDVSA es un ejemplo estupendo, ¿no? O sea, Venezuela, con las enormes reservas de petróleo que tiene una empresa petrolera estatal absolutamente ineficiente y que para lo único que sirve es para que el gobierno de Hugo Chávez haga populismo, ¿cierto? Y para controlar votos también. Acuérdate esta escena que todos nosotros vimos sobre en un canal venezolano que luego fue sancionado por pasar ese video, donde el ministro les dice a los miles de trabajadores de PDVSA, si ustedes no votan por Chávez, ¿no? Los votamos. Entonces, claro, para eso terminan siendo usadas estas empresas estatales. No es coincidencia que las mayores empresas estatales petroleras en el mundo sean propiedad de dictadores, ¿no? O sea, administradas por dictaduras. Administradas por dictaduras, ¿no? Esa es la historia de la mayoría de las más grandes petroleras estatales del mundo, porque es una tentación muy grande, y justamente porque es una tentación muy grande, no deberíamos permitir que esto suceda. Muy bien, Enrique. Gracias por alertarnos. A ti, Cecilia. Como siempre, te espero el próximo martes. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa y regresamos con El Mundo con Tudela.